Este viene a ser el video explicativo del trabajo número 1 de el curso de estructura de datos avanzadas. Como título del trabajo he considerado la agrupación y clasificación de un conjunto de datos haciendo uso de los algoritmos HACK y KNN. En la parte de resumen, los 4 puntos que se nos han indicado. Empezamos por el problema, que consistiría en agrupar y clasificar un conjunto de datos de 300 registros, ¿no? Y como método, se ha hecho uso de dos algoritmos, el algoritmo de agrupamiento aglomerativo jerárquico HACK y el algoritmo de K-nearest neighbor KNN. El objetivo sería generar un dendrograma, agrupar los datos y calcular la métrica accuracy del modelo K-nearest neighbor del conjunto de datos. Y los resultados que hemos obtenido fueron: se logró agrupar el conjunto de datos en dos agrupaciones y el modelo K-nearest neighbor logró una precisión del 100% con respecto a la métrica accuracy. Continuando un poco más por la introducción, acá hemos considerado varios aspectos, como por ejemplo quiénes han sido los creadores de estos algoritmos, quiénes los están utilizando. También hemos visto que, por ejemplo, las empresas grandes como Netflix y Spotify así hacían uso de estos algoritmos para, por así decir, agrupar que usuarios son similares entre sí, tienen gustos similares para hacer las respectivas recomendaciones. También se vio, por ejemplo, que técnicas como Birch y Kerr que se utilizaban para mejorar el rendimiento del algoritmo HACK, porque por así decir es un algoritmo que tiene un coste muy alto, ¿no? Pero de esta parte lo que me gustaría enfocarme sería en la parte del objetivo, que está acá al final, antes de entrar a lo que vienen a ser materiales y métodos. El propósito de este trabajo se puede resumir en los siguientes puntos: agrupar el conjunto de datos haciendo uso de los algoritmos de agrupación aglomerativa jerárquica HACK y crear el modelo K-nearest neighbor o acá lo consideran, ¿no?, K-neighbors classifier, y presentar la correspondiente métrica accuracy. Pero para esto mismo, lo que acá más abajo se indica, ¿no?, que se van a tener que realizar distintas tareas como la graficación del dendrograma, generar el dendrograma correspondiente, ¿no? Y todos esos aspectos corresponden, y sería lo principal de este video, a la parte de materiales y métodos. Aquí se estará explicando una explicación muy concisa, no muy desarrollada en sí. Entonces continuaríamos con esta parte de materiales y métodos. Bueno, empezaremos por la sección de material y métodos. Bueno, el trabajo consiste en cumplir varios objetivos. Acá tengo el PDF. Y todos estos objetivos ya los tengo también acá listados. Todos estos objetivos con algunos enlaces que nos van a ayudar a entender mejor cada uno de estas partes, ¿no? Y bueno, empecemos. Me estoy enfocando más en esta parte porque acá todo lo que yo esté hablando está, ya está acá plasmado, pues, ¿no? Y bueno, empecemos. En el código, primeramente lo que se nos pidió era descargar un archivo CSV, que lo tengo aquí ya descargado, y son todos estos datos, pues, ¿no?, que me muestran todos estos datos que están separados. Sería importante notarlo por comas, están separados por comas. Eso va a ser algo muy importante. Estaremos explicando muchos aspectos, distintos aspectos, por ejemplo, ahora ya conociendo obviamente cómo funciona el algoritmo de HACK y KNN, estaremos viendo cómo funcionan ahora estos métodos, bueno. Y empezamos por el primero, para importar nuestro conjunto. Bueno, empezamos por este primer objetivo, ¿no?, la importación del conjunto de datos data.csv. Para importar un conjunto de datos, para importar un archivo .csv, primeramente lo que deberíamos de hacer es cargar este archivo. Y nosotros ya lo tenemos cargado aquí, ¿no? Ya lo tenemos cargado, digamos, seleccionamos esta opción y lo podemos seleccionar, nuestro archivo data.csv. Ya lo tenemos aquí cargado para ahora poder leerlo en este lenguaje de programación que estamos utilizando, que es Python. Para leerlo vamos a hacer uso de lo que viene a ser la librería Pandas.
y lo vamos a importar como pd. Este sería como su alias, ¿no? Pd, para que sea más fácil de utilizarlo y no estar colocando pandas, por ejemplo, que es más largo. Ahora nos podríamos ir a lo que viene a ser la documentación de pandas. Y lo que, bueno, igualito de acá, ¿no? Que es pandas.red-csv. Este panda ya lo hemos convertido como pd. Y aquí podemos analizar qué atributos, bueno, qué parámetros recibe. En este caso podemos ver que el primer parámetro que recibe sería como el filepath or buffer, ¿no? Que sería en sí, si nos fijamos un poco más abajo, este string con esta dirección de nuestro archivo. Bueno, hasta incluso puedes recibir, si mal no recuerdo, por ejemplo, direcciones. Bueno, acá sería direcciones, ¿no? Direcciones web, hasta lo que vi mi HTTP. Y eso, bueno, y con eso vamos a poder leer este archivo data.csv. Pero también algo interesante sería mencionar acerca de uno de los parámetros que podemos incluir, ¿no? Porque acá hay varios parámetros, y este parámetro en específico, el sep. El sep es como un delimitador, que acá me dice, ¿no? El sep es como un delimitador y que por defecto está con la coma. Este bien podría ser, bueno, por defecto está en la coma, bueno. Y bueno, ¿en qué me apoya eso o qué define eso? Pues exactamente la separación de nuestros datos. En este caso, si nos damos cuenta, nuestros datos están separados, todos nuestros datos están separados por comas. Entonces eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué vas a considerar como separador? La coma, me dice. Podríamos considerar como separador, por ejemplo, si nuestros datos estarían separados por espacio, podríamos y tendríamos que definir necesariamente que sep sea igual a, bueno, igual a un espacio, no me voy a poner, lo defines en vez de esta comita, sería como un espacio. O tal vez sep que sea igual a un punto. Acá, por ejemplo, podríamos hacer algo muy interesante, sería, bueno, podríamos crear aparte, bueno, primero vamos a ejecutar esto ya, y vamos a, de paso, a imprimir. También podríamos ver, antes de imprimir todo esto, qué es lo que me devuelve este red-csv. Lo que me retorna, y está más abajo, bueno, lo que me retorna es un data frame. Eso es lo que me retorna. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este df va a ser de tipo data frame de pandas. Y lo imprimimos, bueno, lo imprimimos con el print. O simplemente también lo podríamos imprimir solo poniendo el df. Pero lo imprimimos con el print para esta ocasión. Lo ejecutamos y listo. Hemos importado nuestros datos. Ya están nuestros datos, hemos leído nuestros datos, bueno, todos nuestros datos. Y lo que les decía, podemos hacer ese ejemplo de poner, por ejemplo, ahora como separador si ahorita está con coma, ¿no? Podemos poner, pero ahora un punto. Entonces sería lo siguiente. Si ponemos un punto, lo que estaríamos indicándole es que cada punto que me encuentre separe elementos. Bueno, entonces en este caso, si nos fijamos en en el reglón 2, sería un elemento tendríamos 5, el otro elemento lo separaría por el punto. Entonces otro elemento tendríamos el 1,3, otro elemento tendríamos, a ver, voy a agrandar, el otro elemento que tendríamos sería, si estamos separando por el punto, sería el 5,1, luego tendríamos el 4,0, esos elementos, ¿no? Y podría seguir, pero vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos devuelve. Lo ejecutamos y lo que les mencionaba, ¿no? Ahora me está agrupando por bueno, me está separando por el punto. Cada que ha visto un punto lo ha separado. Entonces acá tengo, como les decía, el 5, el 1,3 y el 5,1, ¿no? Es algo curioso, pero en este caso necesitamos la comita, separado por la comita, bueno, para leer de forma correcta nuestros datos. Y ahí está. ¿Y qué podemos decir con eso? Que hemos cumplido con el primer objetivo, ¿no? En la importación de conjunto de datos. Entonces lo seleccionamos. Bien, bueno, todo esto también ya se tiene en el documento, ¿no? Todo esto está en el documento. Pues bien, ahora continuamos con la descripción o el objetivo 2, que sería la descripción estadística del conjunto de datos.
Para lograr eso, nos tenemos que basar en este método que es el describe, y además indicar que este método también pertenece a la librería pandas, ¿no? Eso de acá vamos usando. También pertenece a la librería pandas. Entonces ya no es necesario que lo importen esa parte, porque aquí ya lo hemos importado, pues, ¿no? Y más bien podemos ir a su documentación y leer un poco cómo funciona este método. Pero lo que vamos a obtener así generalmente hablando va a ser una descripción estadística básica, ¿no? Que me va a mostrar lo necesario, lo suficiente para poder entender cómo está, bueno, cómo están mis datos, bueno, y cuáles son sus valores máximos, sus valores mínimos. Y podemos bueno, simplemente ejecutar este método porque y luego analizar algunos parámetros de aquí, bueno, ejecutamos este método. Y también podríamos indicar, se me está pasando, por ejemplo, que esto debe ser llamado por una estructura o un tipo de dato data frame de pandas. Y cumplimos con ese objetivo porque si bien sabemos, este df es de tipo data frame porque este método me devuelve un data frame, ¿no? Entonces cumplimos con ese objetivo. Y estamos llamándolo correctamente. Y imprimimos este resultado. Lo imprimimos y tenemos todo esto. Entonces podemos acá analizar distintas cosas. Por ejemplo, cuántas valores tengo o cuántos registros tengo en mi columna 1, para mi columna 2, para mi columna X3, bueno. Me dice que tenemos 300, 300, 300, 300. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que mi data frame tiene 300 registros, porque todos llegan a ese valor 300. También podemos tener distintos valores, ¿no? Me muestra acá distintos indicadores, como por ejemplo la media, el mínimo, el máximo, los distintos percentiles. Por ejemplo, me dice acá la media de la columna X1 es 5,84, de la media de la columna X2 es del 3.005 y el valor también máximo, todo, ¿no? Está muy descrito, entendible. Pero lo mismo podemos también buscar algunos de acá, por ejemplo, los percentiles. ¿Qué pasa si nosotros tal vez necesitamos más percentiles? No es suficiente con lo que nos muestra, porque acá nos muestra, podemos decir 3 o 5, ¿no? Esto, el 25%, el 50% y el 75%. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos más? ¿Cómo podemos agregar eso? Pues podemos agregarlo con uno de sus parámetros, que sería percentiles, ¿no? Y lo que le deberíamos de asignar sería una lista, podemos decir, con todos los percentiles que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso estamos asignando el percentil de el 10%, del 25%, del 5%, del 50%, del 70%, del 75% y del 90%, ¿no? Y porque eso me dice que va en un rango de 0 hasta el 1. Tenemos que agregar por eso en esa sintaxis. Y si ejecutamos esto, me va a mostrar, a ver si ejecutamos esto, lo que me muestra sería agregando todos estos percentiles, pues, ¿no? Y lo que tenemos es lo mismo, el 10%, el 25%, el 50%, el 70%, el 75% y el 90%. Podemos agregar inclusive más percentiles, por ejemplo, el de 60%. Lo agregamos aquí y lo ejecutamos. Deberíamos obtener ese 60% más, ¿no? Y efectivamente obtenemos ese 60% más. Eso, ¿no? Algo también interesante, un atributo más, un parámetro más, ¿no? Que le podemos agregar a este método. Y bueno, ya con esta descripción estadística podemos decir que sí se ha logrado cumplir con ese objetivo. Y podemos seleccionar ya esta opción. Pues bien, ahora continuamos con el siguiente objetivo, que sería la representación visual del conjunto de datos, ¿no? De nuestro conjunto DF, el data frame, que es de tipo data frame, también cabe indicar. Para ello hay que necesitar de dos librerías en este caso. La primera va a ser la librería de Seaborn y la segunda de Matplotlib, y el módulo pyplot, ¿no? Podemos, bueno,
Matplotlib en sí ya permite hacer los gráficos, ¿no? Y entonces sería como innecesario hacer la importación de este. Pero cabe aclarar que no, bueno, los datos que tenemos, si nos hemos fijado en el script, en este objetivo, tenemos 6, tenemos 6 entradas, por así decir. Entonces, ¿cómo graficamos esto? No es como un plano, pues, ¿no? Para graficarlo fácilmente. Tenemos 6 entradas, tenemos que hacer como un gráfico de 6 entradas, por así decir, ¿no? Así combinar, digamos, el x1 con el x1, luego el x1 con el x2 y así sucesivamente. Entonces, para ello mismo es que se hace uso del Seaborn, porque tiene como una funcionalidad que me permite hacer ese gráfico que yo quiero. Ese gráfico donde pueda comparar estas 6 columnas, bueno. Y por eso mismo se importa el Seaborn, y además este Matplotlib también le importamos porque el Seaborn necesita se le importa junto por eso. Podemos mismo ver un poco de bueno, ver un poco cómo podríamos graficar, ¿no? Cómo podríamos obtener esa gráfica que queremos. Para ello nos podríamos dirigir, por ejemplo, a ver algunos ejemplos, la galería de ejemplos. Acá tenemos distintos tipos de gráficos, bueno, distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, este KDPlot y bueno, los que vamos a utilizar van a ser, si mal no recuerdo, el Histoplot. Ahorita no lo puedo ubicar. El Histoplot y debe estar por ahí, pero el Histoplot no lo logro ubicar. Pero bueno, hablando generalmente, lo que nosotros ahorita, bueno, generalmente es lo que necesitamos es el Pyplot. Este gráfico, porque si nos fijamos, este me permite comparar, ¿no? Lo que buscamos, digamos, acá tendríamos dos variables, me lo está comparando, ¿no? Los dos contra los dos. Entonces necesitamos entrar a este de aquí, este método. Ingresamos y eso es, ¿no? Justo lo que queríamos. Acá, por ejemplo, está trabajando con 4 columnas y acá está comparando esas 4 con las 4, bueno, y lo está, por así decir, coloreando en función a una de las columnas, que es la especies, dice, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Para ello mismo, acá nos muestra este Pyplot, este método. Ese es el método que nosotros hay que utilizar y vamos a usar, ¿no? Y aquí está. Aquí ya estamos, ¿no? En esta parte del Pyplot, que lo está llamando este Seaborn. Pyplot, y lo tenemos aquí. Tiene y lo mismo varios parámetros. Algún parámetro interesante sería este data, que me dice que viene que ser de tipo data frame, y eso es lo que cumplimos, porque este df sabemos que es de tipo data frame, ¿no? Ya se indicaba arriba, ya es una explicación, sabemos que es de tipo data frame, ya, entonces cumple con ese objetivo. Entonces normal le podemos pasar eso. También me dice que le puedes pasar este hue, y este sería como en el que se basaría para pintar, ¿no? Para colorear. En este caso nosotros no podríamos pasar aún este parámetro porque nosotros no tenemos, por así decirlo, algún parámetro que sea el adecuado, un parámetro óptimo para que pueda pintar, ¿no? Tal vez si nuestros datos ya estarían agrupados, ya tendrían un label, ya pues sería factible colorearlos. Ahorita no, y también está por defecto, por así decir, en none. ¿Qué más? Bueno, esos serían los únicos, ¿no? Principalmente los únicos parámetros que nos interesarían. Y también bueno, lo que nos podríamos preguntar ahora sería, y bueno, ¿qué me retorna esto, no? Para saber de qué tipo es graph. ¿Me retorna una lista? ¿Me retorna, no sé, un arreglo? ¿Qué me retorna? Y bueno, lo que me retorna este método, lo que me retorna este método es una cosa extraña, podemos decir, ¿no? Que la encontramos en esta parte. Aquí me lo indica. Lo que te retorna viene a ser un pair grid, ¿no? Es lo que me retorna, por así decir. Ese graph va a ser como de ese tipo, podemos decir. Pero para nosotros saber un poco mejor así que cómo funciona por ejemplo, qué podemos hacer con este graph, ¿no? Que va a ser pair grid. Podemos dirigirnos aquí, pair grid, y ver qué tenemos, ¿no? Qué parámetros tenemos, qué métodos podemos utilizar. Y bueno, si nos fijamos en la parte de métodos, lo que nos interesaría, la parte de métodos, acá hay algunos ejemplos.
Pero bueno, la parte de métodos es lo que nos interesa. Debe estar por aquí, en esa parte. Y acá tenemos, ¿no?, la parte de métodos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, los métodos que yo he utilizado, porque el objetivo es hacer una gráfica, hacer tres tipos de gráfica pide, bueno, pero podemos hacer esos tres tipos de gráficas utilizando solamente bueno, un diagrama, por así decirlo, ¿no? Haciendo las tres en distintas partes. Para eso mismo me va a servir estos métodos de aquí. Por ejemplo, tengo los que yo he utilizado, sería el mapDiag, el matLower y el matUpper, ¿no? Esos son los tres que yo he utilizado. El matDiag me va a decir de qué tipo de, por así decirlo, de qué tipo de gráfica quieres en la diagonal. El mapDiag, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica? Y lo mismo para el matUpper, por ejemplo, qué tipo de gráfica tú quieres por encima de la diagonal principal, y el matLower, qué tipo de gráfica tú quieres por debajo de la diagonal principal. Y eso es lo que yo especifico. En el matUpper, por ejemplo, digo que yo quiero un scatter plot, y en el mapDiag, en la diagonal, yo quiero que sea un histoplot, que sería un histograma, ¿no? Y en el matLower, que sería por debajo de la diagonal principal, yo quiero un kdplot. Eso es lo que yo quiero. Entonces, indicándole esos aspectos, me debería de graficar, ¿no? Me debería de mostrar ese gráfico. Y vamos a ejecutarlo, porque esto que sí va a demorar un poco. Y bueno, también podemos indicar que son varios métodos, bueno, que podemos utilizar, pero para este objetivo, como nos pedía, por ejemplo, solo tres, bueno, nos pedía como mínimo tres tipos de gráfica, o tres tipos de diagramas, bueno, ya estamos cumpliendo con ese objetivo. Aquí está. Y bueno, acá no, histogramas, dispersión, bases. Y aquí tenemos la gráfica. Bueno, la diagonal vendrían a ser bueno, la gráfica de histogramas, ¿no? Acá serían las gráficas de dispersión, por ejemplo, los scatter. Y acá sería este de kdplot. Nos muestra, por así decir, en qué partes hay mayor densidad. Podemos indicar eso, ¿no? Y bueno, con eso también podríamos decir que ya tenemos cumplida esta parte de una representación visual de nuestro conjunto de datos con estos tres distintos tipos de gráficos. Entonces voy bueno, aunque también podemos indicar, a ver, que tenemos, por así decir, en varios de aquí ya podemos indicar que tenemos como dos agrupaciones, dos grupitos que se van a esto, ¿no? Dos grupitos, acá no se puede diferenciar un poco, pero acá ya casi por acá hay dos grupos, bueno, dos grupos, acá hay también dos grupos, acá hay un pequeño grupo tal vez, y acá tenemos dos grupos y acá unos pequeños puntos. Y así, ¿no? Acá lo mismo, que en donde están más densos los puntos, acá siempre mayormente se resaltan dos. Con eso yo puedo decir que ya tenemos cumplido este objetivo. Entonces lo seleccionamos. Voy a cerrar esto. Ahora continuemos con el siguiente objetivo, que me dice la creación del dendrograma. La creación del dendrograma. Ya estamos pasando al aspecto de la agrupación aglomerativa jerárquica, bueno, todo con lo que respecta a HAG. Y acá me dice, ¿no?, que creación del dendrograma HAG para definir el número de agrupaciones. Porque, bueno, nosotros necesitamos crear el dendrograma para poder visualizar en cuántos grupos podemos, valga la redundancia, agruparlos, bueno. Y para ello vamos a hacer uso de, bueno, otra librería que es este SciPy, y nos vamos a enfocar en el módulo de clúster, ¿no?, de agrupamiento, lo que nosotros queremos lograr. Entonces acá tenemos ya la documentación de SciPy. Y bueno, lo que nosotros nos queremos enfocar de SciPy viene a ser exactamente lo que corresponde a agrupamiento. Ingresamos aquí y acá lo que nos interesa es este hierarchy, porque necesitamos construir el dendrograma. El dendrograma sería nuestro principal objetivo, construir aquí, ¿no? Lo mismo que, como les indicaba, para construir este dendrograma hay que necesitar importar esta librería, bueno, de este módulo, de nuestro módulo cluster, bueno, de la librería SciPy, del módulo cluster, el hierarchy, ¿no? Y luego también necesitamos
Matplotlib, porque vamos a hacer gráficas y todo lo que corresponde a gráficas, bueno, está relacionado con Matplotlib, ¿no? Necesita de Matplotlib, pero aquí ya no lo importamos porque si recordamos le hemos importado en la parte de acá arriba, pues no, acá está importado. Entonces simplemente empezaremos a definir algunos aspectos, como por ejemplo de PLT, de pyplot, el tamaño, por ejemplo, que la proporción de 12,8 sería, de 12 por 8. Y el título, en este caso le hemos puesto dendrograma de nuestro conjunto de datos. Todo esto tenía que ver con pyplot, ¿no? Por así decir. Ahora vamos a lo que nos interesa. Bueno, nos interesaría explicar. Lo que me interesa explicar sería el método dendrogram y este método linkage, que precisamente los encontramos aquí, ¿no? Aquí está el linkage y acá más abajo lo podemos encontrar el dendrogram. Vamos a ingresar primero aquí al método dendrogram para ver qué es lo que necesita, ¿no? Para graficar ese dendrograma. Y lo que podemos ver son varios parámetros, podemos estudiar cada uno de estos, pero bueno, lo que nos podemos basar ahora mismo sería en este z. ¿Qué me representa este z? Este parámetro z me dice que tiene que ver con lo que viene a ser el linkage, con esto, ¿no? Con la función linkage me dice. Y bueno, entonces vamos a dirigirnos a ese linkage. El linkage está aquí. Vamos a abrirlo también. Y bueno, ahora vamos a ver que este método, lo mismo, ¿no? De hierarchy, lo que ya hemos importado, puede llamar a linkage y acá le pasa, bueno, también parámetros. Y bueno, podemos dirigir estos dos, ¿no? El parámetro y, bueno, diré el dato, es decir, los datos y la métrica. Los datos y la métrica, ¿no? Y también podríamos, por ejemplo, y eso, ¿no? Lo que nos me pide este método linkage. Y hablando de métricas, podemos también acá fijarnos que tenemos estas métricas que pueden ser, por ejemplo, single, complete, average y más, ¿no? Como acá weighted, centroid y median, war. Y bueno, acá mismo hacemos eso. El linkage me pide mi data frame y el método, ¿no? De linkeo. En este caso puede ser single, complete y todos esos. Y eso lo vamos a asignar a mi variable z. Y como hemos visto, pues, ¿no? Lo que recibía mi método dendrogram era esa variable z, ¿no? Como principal variable, por así decir. Inclusive creo que, si mal no recuerdo, por acá habían algunos ejemplos. Y bueno, lo mismo, ¿no? Los datos y el tipo de linkeo, el tipo de enlace y este z, que sería todo esto, ¿no? Es decir, todo esto lo podemos, por así decir, copiar y pegarlo aquí en este en vez de z. Pero para ser un poco más ordenado, lo que obtenemos es lo siguiente, y le pasamos este z, bueno, como me indica, le pasamos este z y mostramos el dendrograma. A ver, vamos a mostrar el dendrograma. Para ello ejecutamos esta parte de aquí. Primeramente deberíamos ejecutar esta de acá porque no hemos importado aún, ¿no? Le ejecutamos y listo. Ahora sí ya sería importado todo lo que necesitamos y ahora sí vamos a graficar el dendrograma. Pero tenemos que, bueno, recordar que estamos graficando a través del tipo de enlace linkage, ¿no? Este tipo de enlace linkage. Y a través del tipo de enlace linkage me muestra esta distribución, este dendrograma. Bueno, pero para este trabajo lo que yo he utilizado ha sido el método war, ¿no? Que lo tengo acá también. Acá tengo las distintas gráficas. Por ejemplo, acá es de single, que me muestra, podemos analizar las dos agrupaciones, ¿no? Unas dos agrupaciones que ya están inclusive pintadas, esta y esta de aquí. Y si por ejemplo si nosotros ejecutamos a través, ahora utilizando el tipo de enlace complete, me va a mostrar también, pero va a ser distinta el dendrograma, va a variar según este. A ver, vamos a esperar a que se ejecute. Y bueno, obtenemos eso mismo, ¿no? Distintos dendrogramas. Y así podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, con el average ahora, con el tipo de enlace promedio, por así decirlo. Lo mismo, pero acá, por ejemplo, se van agrupando, por así decir, dos grupos, pero aunque podemos hacer distintos cortes. Bueno, ahorita vamos a ver también ese aspecto de cortes. Y bueno, ahora vamos a ejecutar este más de acá, de war. Este war ha sido el que yo he utilizado para ese trabajo. Bueno, vamos a ver cómo nos genera el dendrograma. Y nos genera de esta forma. Pues bien, ahora
lo que nosotros acá mismo me dicen, ¿no? El objetivo sería definir el número de agrupaciones que vamos a necesitar en el siguiente paso, donde tenemos que indicarle cuántas agrupaciones queremos. Para eso debemos de analizar un poco el dendrograma. Y podemos decir que podemos hacer distintos cortes. Bueno, por ejemplo, a esta altura de acá, si haríamos un corte, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 agrupaciones, por ejemplo, tal vez más acá arriba o tal vez más acá. Pero lo que según leí en uno de esos de un foro, ¿no? Que para nosotros poder definir esto, lo que se hacía era lo siguiente, es decir, no se cortaba por cortar en cualquier parte. Esto debía seguir una regla. Lo que indicaba era lo siguiente: se debe buscar la línea vertical, las líneas verticales que sean más, la línea vertical más grande, ¿no? Más larga, por así decir, y que no esté cortada por ninguna línea horizontal. En este caso, por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿no? Que sea esta la línea vertical más grande, esta está cortada por esta de acá, ¿no? Una línea horizontal, y también por esta misma verde de acá. Entonces esta no sería la línea más grande. Imposible también sería esta. Es imposible porque acá hay más, por ejemplo, sería más grande que hemos analizado, esta que es más grande, esta que es más grande. Hemos dicho, no, si analizamos esta no puede ir porque inclusive acá ya lo corta. Y podemos analizar la siguiente, esta de acá, por ejemplo, este de acá. Si analizamos esta de aquí y hacemos, acá no hay ningún corte, pues, ¿no? En algunos de sus niveles, a sus costados no hay ningún corte. Pero, ¿cuál es el caso? De que esta no es la mayor, pues, ¿no? Porque acá hay una mayor. Pero si tú te fijas que esta sería la mayor, acá también lo corta, este rojo de acá, ¿no? Lo corta. Entonces, esta no es la mayor, este lado de acá es el mayor. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que lo corta y es la mayor distancia que podemos obtener sin que ninguna línea horizontal la corte. Entonces, ¿qué podemos decir? Que según esa regla podemos hacer un corte a este nivel, ¿no? A alguno de estos niveles. Podemos hacer un corte y con eso ¿qué obtendríamos? Obtendríamos claramente dos agrupaciones. Pero bueno, puedes tal vez tomar algún otro concepto y bueno, si tú quieres, porque nadie te puede obligar a nada acá, hacer un corte, ¿no? A esta altura. Y listo, podrías obtener las tres agrupaciones, pero yo siguiendo ese concepto, lo que he hecho es agruparlo en dos grupos. Y ya están todavía coloreaditos, ¿no? Ya se ven. Acá también cabe aclarar que tendríamos, en este caso, los 300 registros que hemos analizado, además con nuestra función, con nuestro método describe en la parte de arriba, ¿no? En los primeros objetivos. Y bueno, con eso ya podemos decir que tenemos cumplido este objetivo, indicando que el número de agrupaciones que vamos a considerar y el número de agrupaciones óptimo que hemos obtenido es de 2. Entonces damos por concluido este objetivo de la creación del dendrograma. Pues entonces continuaremos con el siguiente objetivo, que consiste en la agrupación aglomerativa jerárquica, ¿no? Ahora sí podemos decir exactamente que vamos a lograr obtener los labels para cada uno de mis registros, que sería algo muy importante, no creo tal vez lo más importante, que me llama también mucho la atención. Y bueno, para ello, ya estamos en esta parte de aquí, bueno, para generando el modelo de agrupamiento aglomerativo jerárquico, HAG. Para ello vamos a hacer uso, bueno, que tenemos varias documentaciones, vamos a hacer uso de lo que viene a ser el kit de aprendizaje, ¿no? De Scikit-Learn, y en el módulo cluster sobre la agglomerative clustering. Vamos a importar ¿no? Y para ello podemos lo mismo de siempre, es revisar la documentación, dónde se ubican y todo eso, ¿no? Bueno, acá también podríamos hacer tal vez un pause porque indicar que ya estamos en un proceso importante, estamos en el proceso de la clusterización. Y luego de eso lo que vamos a hacer es hacer la clasificación, porque vamos a hacer uso de K-nearest neighbor. Y luego de eso además, otra sección que vamos a utilizar va a ser esta de acá, de Model Selection, porque hay que necesitar la métrica, ¿no? Las métricas, en este caso, en este trabajo se va a buscar la métrica accuracy. También de esta Model Selection vamos a hacer alguna función que nos va a permitir dividir nuestros datos, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en este objetivo que sería sobre clustering, ¿no? Y vamos a ver los algoritmos. Necesitamos un algoritmo que me ayude a agrupar, que me ayude a agrupar, ¿no? Mis datos. Una agrupación aglomerativa jerárquica.
le damos amor en los algoritmos. Y acá nos ubicamos en Hierarchy Clustering, ¿no? Una agrupación jerárquica. Y acá nos dirigimos a Agglomerative Clustering. Y bueno, ya estamos aquí. Podemos decir que esta clase recibe, por ejemplo, recibe varios parámetros. Recibe varios parámetros. Y esos mismos los tenemos aquí, bueno, mira, el número de clúster, el número de agrupaciones que queremos. La afinidad, por ejemplo, la afinidad se refiere a al tipo de métrica, ¿no? La distancia euclidiana, por ejemplo. Y también lo que vamos a definir acá va a ser el linkage, ¿no? También es un parámetro. Y acá tenemos el linkage, puede ser war, complete, average, single. Nosotros estamos trabajando, si nos recordamos, en war, ¿no? Y por eso mismo, basándonos en esto, el linkage está en war. Estamos trabajando en war. Por eso mismo, basándonos en eso, en la affinity me dice algo muy importante. Si el linkage, acá me dice, ¿no? Si el linkage es war, solamente puedes aceptar la distancia euclidiana, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces solamente lo que aquí puedo definir es la distancia euclidiana. Pero también hay otro aspecto interesante, que el número de clúster por defecto es 2. El número de clúster por defecto es 2, es decir, podemos eliminar este parámetro o este hiperparámetro, ¿no? La otra, la afinidad, que por defecto es Euclidean, me dice, ¿no? Podemos eliminar también este Euclidean, y lo mismo con el linkage, porque si mal no recuerdo, el linkage también por defecto era war. No podemos eliminar, pero para que sea algo más explícito, más entendible, los dejamos ahí, ¿no? Claritos para que se vean. Y el otro aspecto, en este caso, sería este método fit. Y este método fit, ¿qué podemos decir? Que me indica, me dice, ¿no? ¿Para qué datos quieres hacer por ejemplo, este modelo? Esta agrupación. Y yo le digo, para mi data frame, para mis datos, ¿no? Que no están agrupados en sí, están ahí, ¿no? Por su cuenta, no están agrupados. Entonces, lo que yo estoy diciéndole, que necesito dos agrupaciones, porque me estoy basándome en lo que he obtenido en el anterior objetivo, las dos agrupaciones. Y yo le indico eso, ¿no? Dos agrupaciones, y ya les indico también de acá, solo se puede usar Euclidean, porque estamos usando el tipo de enlace war. Vamos a ejecutar este de aquí. Ejecutamos. Y bueno, no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo, solo, a ver, podemos también ver qué me devuelve este método. Me imagino que debe estar por aquí a ver. No, en este caso, no está. Pero es como una clase, algo así, ¿no? Y de esta clase tiene atributos. Estos atributos son los más importantes. Estos atributos. ¿Por qué? Porque yo puedo llamar a todos estos atributos y me van a devolver valores que ya, en base a mi modelo que yo he creado aquí, ¿no? En base a mi modelo que yo he creado, y le he asignado todo eso. Es igual, es decir, todo esto lo he asignado acá, pues, ¿no? Ya está mi modelo creado con dos grupos. Y ahora sí, yo puedo usar este modelo de acá, el número de clusters las agrupaciones de mi data frame. Por eso le puse ese nombre, ¿no? Clusters data frame. Y bueno, podemos llamar, como les indicaba, distintos atributos. Vamos a llamar primeramente a este atributo que es nclusters, ¿no? Acá está, lo podemos ubicar el atributo ncluster, me devuelve un entero. Me va a devolver el número de clusters, ¿no? El número de agrupaciones. Pero acá, si nos damos cuenta, no hay nada nuevo, porque el número de clusters nosotros mismos le hemos dicho que es 2. Entonces, tal vez ya sabemos que nos va a devolver 2. Lo que sí me llama mucho la atención es en este aspecto, bueno, donde ocurre la magia, por así decir, el algoritmo funciona. Me va a devolver los labels de mis agrupaciones, bueno, los labels de mis agrupaciones, que sería como un arreglo, me devuelve. Y si no es un arreglo en sí, que me va a devolver como si dice, bueno, los labels, es decir, por ejemplo, para este verde me puede devolver 0, y para los rojos me puede devolver 1, eso, ¿no? Entonces, el otro parámetro, el otro atributo que podemos utilizar, que podemos llamar además, es este número de levels, que sería como el número de hojas. Leaves, algo así creo que se pronuncia, el número de hojas sería, ¿no? El número de hojas, en este caso, si nos ponemos a pensar, ¿cuál sería el número de hojas? Pues sencillamente 300, porque si nos fijamos en mi dendrograma, en acá abajo, en donde está 0, donde marca 0, también podemos decir en el paso, tal vez en el paso 1,
tenemos 300, pues, ¿no? Son, por así decir, agrupaciones de un solo elemento, por así decir. 300 hay acá. Entonces, podemos ejecutar esto y acá en este caso lo estoy imprimiendo, pues, ¿no? Acá el número de agrupaciones, las etiquetas de todos los datos, de todos mis registros, de los 300, y el número de hojas. En este caso sabemos que va a ser 300, pues, ¿no? Ejecutamos este. Y solo está llamando, bueno, de mi modelo, todo lo que tiene mi modelo. Y lo que obtenemos es lo siguiente. El número de agrupaciones, como ya les había indicado, va a ser 2, le hemos indicado 2. No hay nada de nuevo. Y acá es lo más importante. Ya tenemos las etiquetas, ya tenemos agrupado nuestros datos, ¿no? Y acá está, por ejemplo, podemos ver 0, 0, 0, 0, 0 y un 1, 1, 1, 1 hasta cierta parte, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1 y luego también 0, 0, 0, 0. Y bueno, también podemos indicar por esta sencilla razón que tenemos dos grupos, bueno, tenemos dos grupos, es decir, los datos todo está bien, hemos dicho que queríamos dos grupos, acá solo tenemos los valores de 0 o 1, entonces tenemos dos grupos, y además el número de hojas que me devuelve es 300, todo está correcto, ¿no? Porque son 300 los valores que se hay acá, 300 grupos de valor, bueno, de longitud 1 podemos decir. Y a ver, hasta acá podemos decir que ya tenemos cumplido nuestro objetivo, pero algo que, bueno, que yo quería hacer era, por ejemplo, ahorita ya sabemos, tenemos todos estos datos, ¿no? Pero no sabemos cuántos pertenecen, pues es decir, cuántos elementos pertenecen al grupo 1 y cuántos elementos, o si registros pertenecen al grupo 2, por así decir, ¿no? Para ello lo que yo he hecho es una programación sencilla. Sabemos que si yo llamo cluster labels me va a dar todos los labels, ¿no? Que ya habíamos imprimido, que es un arreglo en sí de ceros y unos, y eso lo voy a guardar en labels. Y acá me creo dos variables, una que me va a contar cuántos son ceros y el otro me va a decir cuántos son unos, pues, ¿no? Y así voy a obtener esas cantidades que yo quiero. Y lo recoso, ¿no? Con mi bucle for, y cada variable, como está recosiendo acá este es un arreglo, ¿no? Cada variable, bueno, va tomando la posición 0, la posición 1, la posición 2, así va a comparar, digamos, si en la posición 0 el valor, por ejemplo, va a ser 1, entonces que me aumente, ¿no? Para mi número de label, es decir, los registros que tengan en su label 1, que me aumente para ellos. Estoy contando, pues, ¿no? Y así sencillamente no cuento todos, pero lo que aquí estoy contando solamente son para los labels de valor 1, porque luego, para hallar los labels, digamos, los registros que tienen valor 0, el número de registros que van a tener valor 0, simplemente voy a sacar la longitud de este arreglo, ¿no? Que es un arreglo, la longitud de estos menos la longitud de registros que tienen label 1. Y con eso voy a tener la longitud, bueno, voy a tener el valor de registros que tienen, bueno, la cantidad de registros que tienen label 0. Y eso lo puedo imprimir, ¿no? Tal vez un dato interesante que saber, ¿no? Cuántos elementos tengo en un grupo y cuántos tengo en otro grupo. Lo imprimo, a ver. Y tengo estas cantidades. 200 tienen el label 1, es decir, etiqueta 1, y 100 tienen etiqueta 0, ¿no? Es decir, podemos decir así. 200 elementos pertenecen al grupo 1 y 100 elementos pertenecen al grupo 2, ¿no? Bueno, ahora sí podemos decir que ya tenemos concluido este objetivo de la agrupación aglomerativa jerárquica. Entonces lo seleccionamos, ¿no? Cumplido. Pues el siguiente objetivo era la creación de la variable x7, y la debemos de añadir a nuestro conjunto de datos de f, que es de tipo data frame, ¿no? Entonces vamos a proceder con ese. Este objetivo es un poco más sencillo, ¿no? Lo que se quería era que que en mi data frame esta columna x7 tenga las etiquetas de los registros. Pues, ¿no? Digamos, el registro 1 en la x7 se va a mostrar, ¿no? Digamos, a que es de 0 o 1, ¿no? Eso es lo que se quería. Entonces lo que yo hago, lo mismo. Podría utilizar lo mismo, si nos damos cuenta, esta misma variable de acá, porque acá ya lo tengo, pues, ¿no? Todos los registros, y agregarlo directamente. Pero para ser un poco más organizado, me creo mi variable x7 y de mi modelo que ya tenía creado, llamo a este atributo labels, ¿no? Que me va a retornar el arreglo de con todas las etiquetas, ¿no? Y eso lo asigno a la variable x7. Ahora en mi data frame puedo crear un nuevo campo, es una nueva columna, poniendo esto. Simplemente el valor, digamos, el nombre que yo quiero, ¿no? Para esa columna, que va a ser x7.
y le asigno, ¿no? Este arreglo, que en sí sería, es un arreglo, y le asigno. Y acá ya podemos imprimirlo, ¿no? Directamente así, o tal vez con el print, pero vamos a imprimirlo así nomás. Y para ver si se agrega o no se agrega esa columna X7, bueno, lo imprimimos, a ver. Y bueno, ya tenemos, pues, ¿no? Acá observamos que ya tenemos nuestra columna X7. Sí se ha agregado correctamente esta nueva columna. Y hasta aquí ya tenemos agrupado. Ahora sí, en mi data frame, todos mis registros pertenecen, bueno, tienen un label, están agrupados, pertenecen a un grupo. Bueno, esto ya sería cumplido, con esto ya estaría cumplido el objetivo. Entonces vamos a seleccionarlo, ¿no? Vamos a seleccionarlo. Bueno, continuando con el siguiente objetivo, que era creando el conjunto, bueno, me pide crear los conjuntos X e Y a partir de nuestro conjunto de datos DF, ¿no? Que es nuestro data frame. Crear estos dos conjuntos, pero aquí también se podría hacer la pregunta, ¿no? ¿Para qué crear estos dos conjuntos? Los estamos creando porque ya estamos preparándonos para utilizar mi modelo de vecinos KNN, ¿no? De K Nearest Neighbor, los vecinos más cercanos, ¿no? Para eso estamos creando estos dos grupos ya, ¿no? El X y Y, vamos a necesitarlos. Y acá tengo una gráfica, es decir, para que sea más entendible, ¿qué se nos pide, pues, no? Y a ver, ¿qué se nos pide? Bueno, aquí está. Tenemos nuestro data frame, ¿no? Que en el anterior objetivo hemos logrado colocarle esta columna X7, ¿no? Acá sería, ¿no? Como al final aquí esta columna X7. Por acá tenemos la columna desde el X1 hasta el X2 hasta el X7, bueno. Y este es el 100%, también cabe indicar que este es todo esto sería mi data frame, pues, ¿no? Ahora lo que me pide es hacer lo siguiente: crear un grupo X y un grupo Y, con la condición de que este grupo X tiene que ir desde el X1 hasta el X6, y en Y solo debe estar el X7, es decir, las clases, bueno. Es decir, ¿qué hemos hecho? A ver si nos damos cuenta. Primeramente teníamos esto, ya teníamos separado, lo hemos juntado, que nos hemos tenido esto, y ahora estamos separando nuevamente, ¿no? Pero esto ya, pues, para que esté todo organizado, pues, ¿no? Y bueno, vamos a lograr esto ahora. Vamos a lograr esto. Para ello, a ver, para ello, ya estamos en este objetivo de aquí, ¿no? Para ello vamos a necesitar nuevamente la librería pandas, pero de un método, es el iLoc. Este iLoc me va a permitir hacer esos cortes que yo quiero, ¿no? Digamos, cuántas columnas quieres y cuántos registros quieres de esas columnas, por ejemplo. Podemos irnos lo mismo a la documentación de iLoc, de este método, y lo mismo, ¿no? Es una propiedad. Es una propiedad. ¿Y qué me dice? Que debe llamarlo un data frame, ¿no? Debe llamarlo un data frame, es decir, solo puede cortar data frames, ¿no? Y acá mismo es lo que tenemos. Le está llamando un data frame. DF le está llamando, que es el tipo de data frame, iLoc. Y bueno, podríamos ver un ejemplo, que acá me muestran un ejemplo claro de cuando tenemos, por ejemplo, una matriz. ¿Qué formas tenemos de hacer las particiones, por así decir, ¿no? Acá me muestra esto, ¿no? Que es una forma, y esta acá sería otra forma. Acá es más específica. Por ejemplo, te dice de esta posición a esta posición, estos registros. Y acá de esta posición y de esta posición, estos registros, ¿no? Es lo que me dice. Esa sería la posición 1 y la posición 3, ¿no? Y acá, por ejemplo, me dice desde la posición 1 hasta la posición 3 menos 1 sería en este caso, hasta la 2 sería, bueno. Y lo mismo acá, desde la posición 0 hasta la posición 3 menos 1, 2. Entonces sería, pues, 0, 1, 2. Tenemos 3, pues, ¿no? Ya es una forma interesante esa de acá. Y además tenemos la siguiente: si no se indica, digamos, ni un inicio ni un final, va a tomar todos los registros, si estamos hablando de este primer campo. Eso es lo que podemos considerar acá. Queremos todos los registros, ¿no? Si nos fijamos en acá, queremos todos los registros, pero si queremos más bien hacer las modificaciones aquí, las modificaciones en las columnas, por así decirlo, ¿no? Entonces queremos todos los registros. Para el X queremos que vaya desde la posición 0 hasta el
5. Porque si tengo desde 0 hasta 5, tengo 6, pues, ¿no? Y eso iría desde x1, x2 hasta el x6, pues, ¿no? Pero acá le decimos exactamente qué cosa queremos. Solamente queremos la posición 6, que en este caso sería x7, ¿no? Esta es la posición 6, x7, que está aquí, ¿no? X7 sería esta, la posición 6, solo esto me dice. Ya hago esta partición y listo. Hasta aquí ya tendría partido, ¿no? Lo que me dice, ¿no? Hacer esa x e y, generar esos grupos. Ya lo tengo. Pero hay otro aspecto que tenemos que considerar. Que mi modelo, podemos ya estar llegando a este paso de acá. Bueno, este método va a necesitar o solamente puede trabajar con lo que viene a ser arreglos de NumPy, ¿no? Arreglos de NumPy. Entonces, para ello necesitamos convertir esto sigue siendo data frame, porque si nos fijamos aquí, a ver si lo encuentro. No lo encuentro, ¿no? Pero interlocation, bueno, no lo encuentro. Pero lo que está haciendo es decir, este X y este Y siguen siendo data frames, ¿no? Eso es lo que me dice. Solo los hace cortar y siguen siendo data frames. Pero este siguiente método que vamos a utilizar no va a poder trabajar con data frames, es decir, no acepta data frames. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Convertirlos. Y lo que se vio, por ejemplo, en clases, podemos mencionar, ha sido el método values, ¿no? El método, había una de esto, sería como una propiedad que tú le pones, por ejemplo, punto values, ¿no? Punto values. Pero lo que se vio, bueno, lo que estuve viendo, aquí lo tengo, ¿no? Ese punto values. Lo que se vio es una advertencia que me muestra cuando ingreso a su documentación de esta, ¿no? Me dice que no, es recomendable utilizar en vez de esta lo que viene a ser el toNumPy, ¿no? Es lo que me dice. Entonces nos vamos a el toNumPy y analizamos, ¿no? Lo que me devuelve esta, es decir, esta lo que me devuelve es un arreglo de NumPy, ¿no? Es lo que me devuelve. Y eso es lo que también quería, ¿no? Y lo mismo, pues, es casi lo mismo, ¿no? En vez de llamar values, pero atendiendo esa recomendación, utilizar el toNumPy. Y estos serían arreglos, ahora sí, bueno, arreglos de NumPy. Por eso mismo he usado estos métodos de ahí. Y ahora puedo, bueno, también les he mostrado, ¿no? El conjunto X y el conjunto Y que me pedían. Y lo voy a ejecutar, a ver. Y acá ya lo tengo partido, el conjunto X y el conjunto Y. El conjunto Y, como por ejemplo, sabemos, ¿no? Solo van a ser valores de 0 y 1. Está bien partido. 0 y 1, solo puros valores de 0 y 1. Y acá podemos decir que tenemos además 300 valores porque son 300 registros. Y lo mismo aquí, ¿no? Para el conjunto X. Con eso, lo mismo, ya podemos decir que hemos logrado cumplir ese objetivo. Entonces lo seleccionamos, ¿no? A ver, bueno, ya nos quedan pocos objetivos. El siguiente objetivo me dice dividir la data en un 70% y en un 30%. Y me dice, ¿no? 70% para el entrenamiento y 30% para el testeo. Bueno, ¿de qué forma ya estamos? ¿A dónde nos queremos dirigir con esto? ¿A dónde nos queremos llevar? ¿A dónde estamos llegando con esto? Pues a todo esto si nos damos cuenta, está llevando a ver cuán eficiente va a ser mi modelo de KNN que voy a crear. Es decir, cuánto va a ser su precisión, ¿no? Con la métrica accuracy para probar eso. Pues decir, por eso mismo vamos a pasarle, adelantando conceptos, ¿no? Vamos a hacer el entrenamiento con el 70% y vamos a hacer la prueba, es decir, la predicción con el 30%. Por eso mismo necesitamos hacer esas particiones, ¿no? Y este train test split, a ver, acá también tengo su propia documentación, ¿no? Ya estamos en este objetivo, entonces vamos a su documentación. Y el train test split, le necesitamos pasar dos valores, el X y el Y. Acá, inclusive acá mismo tenemos los ejemplos, ¿no? Que nos podemos guiar. El X y el Y le pasamos, y además el test size y un random state. Esos parámetros están acá. Esos hiperparámetros están acá. El test size me dice, por ejemplo, que va a tomar valores entre 0.0 y el 1.0. Entonces, cumpliendo eso,
yo le paso el X y el Y que ya tenemos partido en el anterior objetivo, y le paso el T-size 0.30, ¿no? Bueno, en este caso sería, ¿qué me indica ese T-size? Me dice el tamaño para los datos de prueba, ¿no? Tal vez si esto está un poco confuso, podríamos tomar, acá tengo una gráfica también para intentar explicarlo. ¿Qué me está pidiendo? Ya teníamos partido mis datos, ¿no? Con un grupo X y un grupo Y. Ahora lo que se me está sugiriendo es hacer lo siguiente. Ya tienes estas dos particiones. Ahora parte, es decir, parte este grupo que tenías, estos dos grupos pártelos, ¿no? En un 30%, es decir, 70% y en un 30%. Si partimos, si nos damos cuenta de eso, si habíamos partido acá ya dos, y acá si volvemos a partir ahora, pero en este porcentaje, ¿no? Cantidad de registros, vamos a obtener 4 grupos. Entonces vamos a necesitar 4 variables para almacenarlas. Podemos estar indicando ya que este X-train y este Y-train están relacionadas, sino también lo mismo este X-test y este Y-test están relacionadas. Es decir, bueno, con este X-train y este Y-train vamos a hacer el entrenamiento para mi KNN. Y con el X-test vamos a hacer la predicción. Y esa predicción que voy a obtener la voy a comparar con mis datos reales. Y en base a eso voy a sacar la métrica accuracy, ¿no? Algo interesante. Pero vamos a ver, vamos haciendo los pasos que me piden en este objetivo. Solamente obtener estos 4 grupos. Ya sabemos, mira, si vemos visualmente cuáles son estos 4 grupos que vamos a obtener, ¿no? Entonces continuamos. Y en mi función, este método que estoy utilizando, se le debe de pasar estos dos parámetros y además estos dos hiperparámetros y además este T-size que ya les indicaba. Me dice que el tamaño de la prueba, es decir, para el test, dale de 30%. Entonces yo quiero dar el 30% y hemos visto que esto solo iba, ¿no? Desde el 0 hasta el 1. Entonces le podría pasar el 0.30, este sería el 30%. Y además un random state, le paso un random state, le paso un valor porque necesito que mis datos sean tomados de forma bueno, que sean tomados aleatoriamente. Porque si nos hemos fijado, no, ya no lo tengo acá por acá, a ver, acá está, ¿no? Si nos hemos fijado acá, tiene un cierto orden y necesitamos que no tenga ese, bueno, necesitamos tomar aleatoriamente por esa razón, ¿no? Entonces, tomamos aleatoriamente, le damos un valor para que tome aleatoriamente, le pasamos que sea un 30% y le pasamos este X y este Y. Ahora pues bien, este método lo que me va a devolver es una lista que contiene la parte de train y la parte de test. Eso no lo que me devuelve, es una lista. Esta es una lista lo que me devuelve. Es decir, si yo quiero fijarme bien qué es lo que voy a obtener, voy a eliminar esta X-train, X-train, YT, X-test, Y-train, Y-test. Elimino esta parte de acá y voy a coderlo. Lo ejecuto y lo que les decía, esta es una lista de arreglos, ¿no? De array, no en Python. Es una lista, bueno, acá tenemos el primer arreglo, que sería, en este caso, este sería X-train. Pero tal vez es muy poquito, dices, no, pero acá tendría que decir que son varias, ¿no? No lo muestra, porque son muchas. Este es el X-train, estamos hablando del 70%. Y el segundo, que es el... A ver, esta parte viene a ser esta parte sería el Y-train, el Y-train sería esta parte de acá, el Y-train. Toda esta parte de acá, bueno. Y esta sería el X-test. Y esta de acá sería este sería el este sería el Y-train y este sería el Y-test. Porque es más poquito, bueno. Acá podemos decir que tenemos un 70% y acá tenemos el 30%, ¿no? A ver, vamos a volver a poner nuestras variables. Ahí está, ¿no? Acá lo tenemos X-train, X-test, Y. Ahí está. Acá lo que me estaba confundiendo, ¿no? Pero acá mira, X-train va a ser este primero de acá. Y el X-test va a ser todo este de acá. Tal vez dices que es más, pero me lo está mostrando todo. Acá me lo está cortando. El Y-train me lo está mostrando acá. Y el Y-test también. Ya me devuelve esa data, pues, ¿no? Esa data de acá, esa última que les estaba explicando. Y eso es lo que hemos hecho. Esto es una lista, como les indicaba. Tal vez estoy siendo muy redundante, pero si lo entendemos mejor, que esto es una lista. Y nosotros podemos, tomar cada uno de estos valores de esta lista, cada uno de los valores,
Es decir, todos los valores de esta lista podemos tomar asignando, haciendo esta cosa de acá, por así decir. Este va a tomar, por así decir, ¿no? Va a llamar a lista de la posición 0. Lo mismo acá. Lista de la posición 1, lista de la posición 2 y lista de la posición 3. Y con eso ya tendría asignado, bueno, estaría ya guardando, almacenando todos estos grupitos que les estaba mencionando. Bueno, estos 4 grupitos. Este de acá primero, luego este de acá, luego este de acá y este de acá, ¿no? Y listo, con eso ya tendríamos, también podemos decir, cumplido este objetivo de aquí. Bueno, a ver, lo vamos a ejecutar. Y listo, ya tenemos cumplido ese objetivo. Entonces lo seleccionamos. Bueno, ahora vamos a cumplir con este objetivo que me dice crear el modelo K-Nearest Neighbor Classifier con un número de vecinos igual a 5, ¿no? Para ello vamos a utilizar el key de aprendizaje de Scikit-Learn y bueno, en la sección, en la categoría de neighbors, ¿no? Vecinos. Pero para ello nos vamos a dirigir hacia la documentación, ¿no? Hacia el key de aprendizaje, key de Scikit-Learn, y nos vamos a ubicar en la parte que nosotros estamos necesitando. Ahora ya estamos en el proceso de clasificación, ¿no? Porque vamos, como les indicaba, vamos a entrenar esto de acá, es el X-Train y el Y-Train, ¿no? Vamos a entrenar esto y luego vamos a hacer una predicción con este de aquí, ¿no? Necesitamos entrenar primeramente entonces esto, ¿no? Entrenamos entonces eso de ahí. Entonces vamos acá está, ¿no? En algoritmos Nearest Neighbor, y acá tenemos K-Nearest Neighbor Classifier. Entonces aquí lo que necesitaríamos analizar, bueno, ya estamos importándolo, es exactamente nuestra clase K-Nearest Neighbor Classifier de nuestra librería, ¿no? Ya conocida. Ahora, bien, vamos a ver qué parámetros necesitamos, qué parámetros puede recibir bueno, qué parámetros puede recibir, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos un número de vecinos, es decir, n neighbors, el número de vecinos, ¿no? Que acá es igual a 5, por ejemplo, y más parámetros en sí. Pero si nos fijamos, por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo, bueno, muy sencillo, ¿no? Me indica que, bueno, por lo principal, lo que tú debes definir es el número de vecinos. Y, bueno, luego acá ya está haciendo uso de un método, X e Y. Este sería el entrenamiento, la parte del entrenamiento. Empezamos por partes, entonces. Primeramente, nosotros lo que hacemos es llamar, bueno, le pasamos a lo que hemos importado, le pasamos el número de vecinos, ¿no? Le decimos que queremos trabajar con un número de vecinos igual a 5. Es decir, cuando ingrese un nuevo dato, hablando en un plano, o en cualquier dimensión también, ¿no? Va a ser siempre un punto por ahí, por así decir. Va a comparar con un número de vecinos igual a 5. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y le decimos eso. Ahora bien, bueno, ahora necesitamos ver sobre este método fit. Este método fit se encuentra aquí exactamente y me dice que recibe dos parámetros, el x y y. Si nosotros nos damos cuenta, ahorita estamos trabajando, deberíamos de pasarle el x-train y el y-train, porque, bueno, también le podríamos pasar el x y el y, pero en ese momento, en ese caso no tendríamos, por así decir, con qué luego hacer la predicción, ¿no? Con qué datos hacer la predicción. Todo esto está en base en sí ya para lograr la métrica accuracy de mi modelo, ¿no? De mi modelo de número de vecinos. Entonces, para eso solo le vamos a pasar el 70%, ¿no? Entrena con eso al modelo. ¿Está bien? Entonces le pasamos el X-Train y el Y-Train. El X-Train y el Y-Train, como les indicaba. Con esto vamos a hacer el entrenamiento de nuestro modelo. Vamos a entrenar el modelo. Bueno, entonces, ya solamente quedaría ejecutar esto, bueno, y tener nuestro modelo creado. Le damos a ejecutar. A ver. Le damos a ejecutar. Ahora, bueno, lo que obtenemos en sí ya está, ya tenemos el modelo creado, ¿no? Ahora bueno, en sí ahora mismo ya tendríamos el objetivo completado. Crear nuestro modelo K-Nearest Neighbor Classifier con un número de vecinos igual a 5. Está creado y, bueno, con una buena lógica, ¿no? Que estamos creándolo con el X-Train y el Y-Train, porque vamos en el siguiente objetivo, calcular la métrica accuracy. Entonces este objetivo ya lo tenemos completado. Pues bien, ahora vamos bueno, a cumplir
el último objetivo que me dice calcular la métrica accuracy del modelo. Bien, vamos a cerrar ese de aquí. Y para ello vamos a necesitar lo mismo de esta librería ya muy conocida. Vamos a bueno, en este caso vamos a ubicarnos en esta sección Model Selection, y acá tenemos, ¿no?, metrics. Y listo. Ahora en esta parte de aquí me dirijo hacia la parte de Metrics Accuracy Score. Me dirijo a la parte de Metrics Accuracy Score. En ese caso aquí me dice que va a recibir dos parámetros, ¿no? Me dice que recibe dos parámetros, el YTrue y el YPredict. Pero antes de, bueno, ver cómo funciona este método de aquí, vamos a primeramente importarlo, ¿no? Importar lo que vamos a requerir. En este caso, bueno, ya nos estamos adelantando un poco. Aquí lo que yo hice primeramente fue predecir, utilizando mi modelo, predecir, ¿qué cosa? El X-test. ¿Cuál es el X-test? En este caso el X-test viene a ser esta parte. Predecir este 30%, esta parte pero de aquí, ¿no? Y que me devuelva, bueno, que me clasifique. Necesitaría que me clasifique, es decir, lo siguiente. Obtener este de aquí. Tal vez este sea, por así decir, me devuelva algo, pues, ¿no? La clasificación. Y luego lo que yo voy a hacer va a ser comparar con este de aquí, que es su verdadera clase, ¿no? En este caso, lo que yo ahora me tocaría hacer, hacer la predicción correspondiente. Con mi modelo puede hacer esta predicción y le estoy pasando, ya les indiqué, el X-test, ¿no? Para que me devuelva esa clase, ese YPredict, ¿no? Para que me devuelva ese YPredict, y así yo poder compararlo con a la verdadera clase que yo tengo, ¿no? A qué clase pertenecen esos registros del 30%, que es el YTest. Aquí mismo hago una comparación, pero una comparación visual. Aquí tengo el YPredict y el YTest, ¿no? Acá mismo dice la predicción de la clasificación de X-test. De esa X-test, esa viene a ser la predicción. ¿A qué clases corresponde? ¿Cómo lo está clasificando el modelo? Y la segunda me dice, esta es la verdadera clasificación de X-test, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto y podemos hacer una comparación visual. Pero hacer una comparación visual, me imagino, digamos, en una cantidad mucho mayor. Esto va a ser difícil o tal vez imposible, bueno, no sé, ser tan precisos. Para esa misma razón y para ser más formales con este cálculo, lo que vamos a utilizar viene a ser esto, ¿no? Lo que ya les estaba mencionando, la métrica accuracy, que pertenece a esta librería que ya estamos utilizando bastante. Y ahora sí podemos analizar qué atributos recibe. No diré qué parámetros, ¿no? Qué hiperparámetros recibe. En este caso es el YTrue, el YPredict y otros parámetros que, bueno, aquí están sus definiciones, ¿no? Otros parámetros, pero también podemos fijarnos en lo que me retorna. Me retorna un flotante, me dice, ya, me retorna un flotante. Y bueno, en los ejemplos fácilmente me dice que tú debes enviarle la verdadera clasificación y la clasificación que se ha predecido, bueno. Y eso le debes enviar a tu modelo y te va a dar algo, te dice. Entonces eso hacemos, le pasamos la verdadera clasificación, que en este caso es el X-test. Este sería mi YPredict, y lo que va a hacer mi modelo, ahorita la métrica accuracy o ese método va a ser comparar estos dos. Los va a comparar, y si son iguales, dependiendo a eso me va a dar la métrica que yo quiero, bueno. Y así, bueno, y haciendo eso lo que me va a indicar es, a ver, ya estamos más acá abajo, ya estamos en el último. Y haciendo eso lo que me va a dar es la precisión, pues, ¿no? ¿Qué tan preciso es tu método? En este caso, en este caso vamos a hacer la prueba, pues, ¿no? Ya le pasamos la verdadera clasificación y la clasificación que se está prediciendo. Me dice que me devuelve un flotante. Entonces esta sería una variable tipo flotante y la podemos imprimir normalmente con este print, ¿no? Y acá le ponemos que me muestre ese textito, ¿no? Accuracy, que me indique. Entonces ejecutamos esto y vamos a ver cuál es la precisión que tenemos de nuestro modelo KNN, K-nearest neighbor. A ver. Y la precisión que obtenemos es el 1.0. Este no es el 1.0%. Este viene a ser un 100%. Porque, a ver si nos fijamos, creo que por acá lo indicaba. Bueno, no lo indica, ¿no? Pero este tiene un rango, es decir, entre el 0 y el 1. Y si es 1 es un 100%. Entonces, en este caso, concluimos que nuestro modelo tiene
bueno, hemos hallado la métrica accuracy y me dice que es el 100%. Entonces con eso ya damos por concluido también este objetivo. Bueno, ya habiendo concluido con la parte de materiales y métodos, ahora lo que nos tocaría es los resultados y discusión. Para ello vamos a analizar primeramente lo que corresponde a lo que hicimos primero, la agrupación con el algoritmo Hack, y ya luego lo que respecta a K-nearest neighbor, ¿no? KNN. Con lo primero, lo que hemos logrado, un resultado sería bueno, lo que se muestra en la figura número 9, los grupos, las agrupaciones que hemos generado. Hemos podido lograr agrupar dos grupos. Aquí mismo se muestra, este sería el resultado, ¿no? Y estos grupos están claramente distinguibles y podemos decir que hemos hecho, que sí se ha cumplido un objetivo, que el trabajo está bien hasta donde podemos observarlo. Y también podemos ahora pasar al siguiente aspecto. Este sería el primer resultado. El segundo aspecto que consideraría respecto a Hack sería sobre la métrica que hemos calculado de nuestro modelo Hack. No, diré del modelo KNN, ¿no? Lo que hemos logrado es, bueno, la métrica ha sido un 100% de precisión. Ese sería otro resultado que estoy presentando también en esta parte. Hemos logrado una precisión de 100%, como se ha visto en la parte de materiales y métodos, ¿no? Pues bien, esos serían los dos resultados que presento aquí, muy concisos, y los resultados más relevantes además. En la parte de conclusión, lo que concluyo, las dos cosas interesantes, sería la primera, que respecta a lo que viene a ser la agrupación, ¿no? El clustering. Y bueno, lo que concluyo, sería importante, antes de poder usar algún algoritmo, hacer un análisis exhaustivo, por así decir, y con detenimiento de nuestro conjunto de datos, para ver cómo están distribuidos, porque ya según a eso ya sería recién factible decidir qué algoritmo podemos utilizar, porque algunos algoritmos son, por ejemplo, buenos para unas distribuciones y otros no, se pierden, por así decir. Esa sería, ¿no?, una conclusión a lo que llegamos acá. Primeramente es importante analizar con detenimiento cómo están distribuidos y se comportan los datos. Y lo segundo sería con respecto a lo que viene a ser KNN y a la métrica exactamente. Por así decir, una crítica sería que no es recomendable y no tiene relevancia calcular una métrica considerando un conjunto de datos muy singular, muy corto, por así decirlo, no tiene muchos registros, al menos en este trabajo lo que hemos utilizado. Los datos solamente son 300. Yo considero que eso es muy poco, la verdad. Y con eso digo, entonces llego a concluir que considero no factible calcular una métrica para un conjunto de datos tan singular. Esos son los dos puntos, ¿no?, que considero en las conclusiones, también concisos. Y ahora lo que seguiría, las referencias. Bueno, todo lo que se ha consultado, todo el material que se ha consultado, también he decidido incluir en la parte de acá abajo lo que les se ha explicado en la parte de materiales y métodos, ¿no? Pandas, la documentación de Pandas, el Scikit-Learn, SciPy y el kit de aprendizaje, Scikit-Learn. Y en la parte de anexos, el código, ¿no?, el código de la actividad, todo lo que se ha explicado en la parte de materiales y métodos está también adjuntado acá en la parte de anexos. Ahora solo nos faltaría una explicación última, y esa es la que viene, es la siguiente, ¿no? Esta última parte consistiría en presentar un pseudocódigo de un algoritmo de clusterización semejante a Hack, algún algoritmo que nosotros planteemos. Este es el algoritmo que yo estoy planteando, y es un algoritmo muy sencillo, y bueno, lo estaré explicando de mejor manera en este programa de aquí, con un ejemplo. Lo que, bueno, como nombre le puse nuevo clusterización 500, ¿no? Y como entrada va a recibir un conjunto de puntos, o el conjunto de datos en este caso, pues, ¿no? Hablando ya para el ejemplo, lo considero como un conjunto de puntos, y el número de grupos, cuántos grupos vamos a querer.
y como salida lo que me va a dar va a ser el número de agrupaciones, ¿no? Dependiendo, digamos, si acá te dice 5 grupos, entonces acá te debería devolver 5 agrupaciones. Acá tenemos definido dos estructuras, por así decir. Este va a ser el número de agrupaciones, que va a ser un arreglo de arreglos, por así decir, ¿no? Y este va a tener, por ejemplo, si tú le indicas quiero 5 grupos, acá voy a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 5. Este grupo N sería grupo 5, ¿no? Si yo le digo que quiero 5 agrupaciones. Porque aquí voy a guardar, por así decir, los puntos. Este simplemente es un pseudocódigo, ¿no? Y acá más abajo tengo un conjunto de puntos más densos. Este también va a ser un arreglo que va a ser de longitud n grupos. Es decir, cuántos grupos quiero, ¿no? Digamos, quiero 5 grupos, entonces yo acá voy a tener un arreglo de 5 con los 5 puntos más densos. En este caso, para ya entenderlo y explicar todo este pseudocódigo, vamos a estar trabajando con un conjunto, bueno, con n grupos igual a 3. Es decir, esta entrada va a ser igual a 3. Quiero 3 agrupaciones y mi conjunto de puntos va a ser todos estos puntitos de acá. Y entonces continuamos, ya pasaríamos por esta parte y vamos a aplicar estas dos líneas de aquí. Pasaríamos a lo que viene a ser este bucle for. En resumidas cuentas, este bucle for va a intentar buscar cuáles son, van a intentar buscar n grupos, que en este caso sería n grupos sería igual a, como por así decir, a eso, ¿no? La cantidad que tú le dices, 3. Va a intentar buscar n grupos, que en este caso por ejemplo sería 3 puntos más densos de todo mi conjunto de puntos, ¿no? Voy a intentar buscar esos 3 puntos más densos. Y acá va a llamar a la función find punto más denso. Primeramente va a encontrar un punto más denso de mi conjunto de puntos, de todos estos puntos. Y lo va a almacenar en esta, ¿no? En esta variable, en el punto más denso. En este caso podríamos indicar para el ejemplo que digamos el punto más denso estaría por aquí. A ver, sería este. Sería este el punto más denso, digamos por aquí, ¿ya? Y lo que va a hacer luego es, me dice agregar el punto más denso, este punto, hacia el grupo I. Este grupo I en este caso se refiere a este I, que sería 1. Entonces vamos a agregarle a este grupo 1. Le vamos a agregar este punto, es decir, el grupo 1 va a ser el grupo de los ojitos, por así decir. Y luego lo que va a hacer es, el conjunto de puntos más densos, es decir, a este arreglo, le vamos a agregar en esta posición, en la posición 1, el punto más denso. Porque en acá vamos a guardar los puntos más densos, ¿no? Que luego me van a servir, ya vamos a ver ya. Y luego lo que voy a hacer es eliminar este punto más denso, es decir, este rojito lo voy a eliminar de mi conjunto de puntos. Lo elimino de mi conjunto de puntos porque luego voy a seguir buscando, en este caso, 3 puntos más densos, ¿no? Porque n grupos es igual a 3. Va a llegar a la segunda iteración y aquí lo mismo. Va a buscar un punto más denso de mi conjunto de puntos. Como ya hemos eliminado este rojito, va a buscar otro punto más denso, ¿no? Que ya no sea este. Y bueno, en este caso podríamos decir que podría encontrar, por ejemplo, de color verde, ya lo vamos poniendo. Podría encontrar, por ejemplo, el punto más denso sería este, el siguiente, ¿no? Sería este el punto más denso, porque ya vemos que están más juntos, ¿no? Podríamos ponerle ahí. Y lo mismo que va a hacer, lo va a agregar al punto más denso, bueno, va a agregar este punto más denso al grupo I. En este caso el grupo I ya estaríamos en 2. Va a agregarlo al grupo 2, acá. Entonces podemos decir que este grupo ahora va a ser el grupo de los verdes, ¿no? Y luego lo que va a hacer, el conjunto de puntos más densos, a mi conjunto, es un arreglo este de acá, no hay conjunto de puntos más densos, voy a guardar este punto más denso. Ya tenía este punto rojo, ahora también estoy guardando este punto más verde. Y luego lo que hago es eliminar este punto más denso de mi conjunto de puntos. De todos mis puntos lo elimino porque voy a seguir buscando un punto más denso porque son 3. Recién voy en el segundo. Lo mismo va a terminar este bucle y va a entrar de nuevo, ¿no? La otra iteración, la tercera iteración ya sería. Y lo mismo, para encontrar el punto más denso de mi conjunto de puntos. El punto más denso va a encontrar, va a buscar, ¿no? Y lo que me va a devolver va a ser eso, el punto más denso. En este caso lo vamos a considerar de color amarillo. Y digamos, lo podemos colocar por aquí. Para que sea un ejemplo ideal, por así decir. Y ya hemos hecho las 3 iteraciones, lo mismo, ¿no? Continuamos acá. Vamos a agregar este punto más denso a mi grupo, ahora sería el grupo 3. Acá este grupo N ya sería el grupo 3, ¿no? Ya estaríamos considerando. Aquí lo va a agregar, entonces este grupo N sería, el grupo 3 sería el grupo de los amarillos, de acá. Y lo mismo vamos luego a... De mi conjunto de puntos más densos también tengo que guardar, ¿no? En el conjunto de puntos más densos voy a guardar este punto más denso, lo guardo también. Y luego lo que voy a hacer va a ser eliminar este punto más denso, este amarillo, de mi conjunto de puntos.
lo elimino. Entonces ya tengo eliminado estos 3 puntos, y también estos 3 puntos a la vez los he agregado a mi conjunto de puntos más densos. Luego en el siguiente bucle vamos a tomar cada punto de mi conjunto de puntos que aún quedan. ¿Cuáles serían los puntos que aún quedan, ¿no? En mi conjunto de puntos? Serían todos estos de grises, ¿no? Los puntos grises serían todos los que aún quedan, porque estos ya los hemos eliminado, ¿no? Entonces digamos, como este punto podría ser este primero, ¿no? Este de acá, o cualquier punto de estos de acá podría ser cualquiera. Haga caso a cualquiera, y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a llamar acá nuevamente a una función que va a ser el punto denso de menor distancia con este punto, que me devuelve el punto denso con la menor distancia de este punto que estoy ahorita, digamos, analizando. Por ejemplo, este punto de acá. Devuélveme el punto más denso que tenga la menor distancia con un punto. Devuélveme el punto denso que tenga la menor distancia con este punto que estoy analizando. Y para ello yo le voy a pasar este método, este punto que estoy analizando, por ejemplo este punto de acá, este punto gris de acá, y todo mi conjunto de puntos más densos que yo había almacenado. Y con ello voy a decir que me devuelva cualquiera de estos. Este es rojito, o este naranja, o este amarillo. Quiero que me devuelva eso, ¿no? En X. Y entonces lo siguiente que voy a hacer cuando me devuelva, por ejemplo, si estaríamos analizando para este puntito de acá, este puntito gris de acá, lo que me devolvería, si nos fijamos, comparando las distancias, compararía con este, acá hay una distancia, y luego compararía con este verde de acá, acá hay otra distancia, y luego compararía con este. Y me devolvería en este caso el punto rojo, porque tiene la menor distancia. Ya me devuelve el punto rojo. Entonces lo siguiente que es agregar el punto, este punto que estoy analizando, hacia el grupo de X, es decir, el grupo de los rojos. Entonces lo que yo tendría, bueno, lo agregaría simplemente, ¿no? Y representándolo así en este gráfico, tendríamos un punto de color rojo, ¿no? Es decir, este puntito que estamos analizando es de color rojo. Y así va a ocurrir con todos los puntos, si nos damos cuenta. Con todos los puntos, ¿no? Hasta terminar todos los puntos. Es decir, todos los puntos, al final ya no hay que tener ningún punto que esté de color gris. Podríamos, por ejemplo, estar rellenando, que acá tendríamos, por ejemplo, más puntos, ¿no? Más puntos. Y así, más puntos porque están más cerca y la distancia es menor. Y también lo mismo para los otros. Por ejemplo, podría tocar luego para el verde, digamos, este sería más puntos, ¿no? Más puntos que pertenecerían, que tienen una distancia muy menor con este punto de acá, más puntos. Hasta que todos y ya no haya ningún gris, hasta que ya no tengamos ningún gris. Podemos estar así, ¿no? Terminando todo eso. Eso va acá mismo, este bucle me dice que va a hacer todo este proceso hasta que ya no tengamos el gris, ¿no? Hasta que se recoda por completo este conjunto de puntos, que también podría ser un arreglo. Y lo que podríamos obtener aquí, podríamos obtener algo como esto de acá, como esta imagen de acá. Las tres agrupaciones, ¿no? Basándonos en sus puntos más densos, hemos logrado agrupar los grupos. Y ese sería lo que retorna luego, ¿no? El número de agrupaciones, porque el número de agrupaciones eran estos arreglos. Bueno, eso sería lo que devolvería. Bueno, ese es el algoritmo que yo he planteado para lograr hacer las agrupaciones, ¿no? Y que sea casi similar al algoritmo Hack, que realice las agrupaciones. Con eso ya estaría estaría completo todo este de trabajo, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.